Hola amigas y amigos, bienvenidos a su canal de Carmín y Más y a su sección de estudios de la Biblia. Hoy damos continuidad al tema que tenemos pendiente acerca de la verdadera adoración. En verdad, nosotros como hijos de Dios tenemos que ser bien cuidadosos y estar bien claros en cómo es que tenemos que adorar a Dios. Nuestro Dios nos ha dejado en su palabra todo lo necesario para que tú y yo entendamos cómo es que tenemos que rendirle culto a Dios y cuál es el verdadero Dios. El pueblo de Israel no había entendido eso e incluso estuvieron por mucho tiempo adorando en los montes, adorando en los lugares altos. Muchos de ellos adoraban a los Baales y todas esas cosas desagradaban a Dios. A tal punto estaban ellos enfrascados en la adoración a dioses falsos que estaban imitando al pueblo de Egipto en su forma de ellos adorar. Lamentablemente, cuando estaban allá en el Sinaí, desagradaron a Dios de manera sorprendente, sobremanera desagradaron al Señor. Oremos. Bondadoso Dios y Padre de amor que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. En este día ayúdanos a que podamos meditar en todo lo que vamos a estudiar, que podamos ponerle mucha atención. Bendice, oh Padre Santo, a los amigos y amigas que están en este momento escuchando este video. Que, oh Señor, tú les ayudes en todas sus necesidades. Gracias porque nos escuchas. En el nombre de Jesús. Amén. El deseo de adorar era tan grande que ellos hicieron en el desierto. ¿Se recuerdan esa parte? Un becerro de oro. Un becerro de oro. Cuando Dios le dijo, y Moisés le dijo, no, al Dios de Israel, a él debemos adorar. Pero ellos quieren adorar, pero ¿cómo estaban adorando? ¿Cómo quieren adorar a ellos? Algo visible. Sí, pero ¿cómo quieren adorar a ellos? ¿Cómo eran sus costumbres? Porque el pueblo de Israel estaba ¿dónde? En el desierto. En Egipto. Ellos querían adorar como la gente de Egipto. Ya, exacto. Lo que habían aprendido en Egipto. ¿Cuántos años tuvieron en Egipto? Un fracatán de años. Y hermanos, muchas veces nosotros queremos adorar como Egipto. Porque eso es lo que vemos todos los días. Lo que observamos todos los días. Y sin darnos cuenta, estamos adorando al becerro de oro, simbólicamente. Sí, ese becerro de oro realmente era una aberración delante de Dios. Ellos hicieron ese becerro con todos los zarcillos que ellos tenían en sus orejas, con los brazaletes. Esos eran sus dioses de ellos. Ellos amaban esas joyas. Se juntaron todos, hicieron un montón e hicieron ese becerro de oro. E incluso cuando Moisés baja del monte, que le pregunta a Aarón le explicó lo que hicieron y Aarón dice, y salió este becerro. Lamentablemente, ellos estaban mal delante de Dios, adorando las cosas que no tenían que adorar, porque solamente la honra y la gloria, tú y yo se la debemos a Dios. Y ellos también, ellos vieron cuántas cosas grandes Dios hizo por ellos en el desierto, claro que sí. Hoy tú y yo tenemos que darle muchas gracias a Dios porque conocemos esa historia que nos sirve de experiencia a nosotros para que no estemos adorando y apegándonos a esas cosas que son perecederas. Claro está, dale gracias a Dios si tú adoras al verdadero Dios. Nosotros estamos aquí porque hemos tomado la decisión de adorar al verdadero Dios. ¿Sabe una cosa? Oremos y yo oro y le doy gracias a Dios por darnos la sabiduría y la inteligencia de tomar la decisión de adorar al verdadero Dios. Bien, vamos a ver lo que nos dice aquí en Habacuc 2, 18 al 20. Nos dice, ¿de qué sirve al ídolo siendo que un hombre lo hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, porque el que la hace confía en imágenes mudas de su propia creación. Ay del que dice al leño, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podría el leño enseñar? Aunque esté cubierto de oro y plata, no hay espíritu de vida en él. En cambio, el Señor está en su santo templo, calle delante de él
toda la tierra. ¿Qué tú harías si tú ves un amigo o una amiga tuya delante de un palo, rogándole a ese palo? ¿Qué tú harías? ¿Qué pensarías? Pero usted le ve al hermano, voy a poner al hermano Alfonso, en el frente de un palo, arrodillado y dándose contra el palo. Yo te reconozco porque eres grande y siempre estás como creciendo al cielo, por eso yo te adoro. Y yo vengo acá y yo le digo, oh, pobrecito tu hermano Alfonso, ¿qué pasaría con su mente? Porque, mire, aquí, por eso sí que no tenemos que hablar con mente. Cuando usted ve a una persona que está adorando una cosa, usted tiene que esa persona tiene que pensar a qué está adorando. ¿Por qué adoramos nosotros a Dios? ¿Porque Dios nos obliga a adorarlo? No. ¿O porque a través del Espíritu nos hace ver que el único que merece adoración es Dios? ¿Por qué? Porque cuando usted ora y se postra, ¿qué pasa? ¿Es igual usted o no es igual? ¿Suceden cosas? ¿Hay milagros o no hay milagros? Y esa es la diferencia en saber por qué adoramos a Dios. Por el conocimiento del Dios que tú tienes. O sea, al final no es que tú vas o yo voy a adorar porque me están obligando, sino porque yo tengo la convicción y tengo la educación de saber que el Dios que yo adoro es un Dios. Es digno de adoración. No por una cosa, sino por muchísimas cosas. ¿Es que te va a responder ese palo que está colgado ahí? ¿O esa foto? El Señor es poderoso, el Señor es grande. Nosotros tenemos al Dios verdadero, Jehová de los ejércitos. Y Él nos dice en su palabra que Él es un Dios celoso. El Señor es el único al que tú y yo tenemos que adorar. Tú recuerdas que el Señor escogió al pueblo de Israel para enseñarle todos sus estatutos, todos sus preceptos, para que ellos andaran delante de Dios con temor y que honraran a Dios de corazón y para que ellos fueran ejemplo a las demás naciones. Lamentablemente, el pueblo de Israel tuvo que durar un tiempo como esclavo en Egipto. Allí en Egipto aprendieron todas esas costumbres de los egipcios, a adorar a dioses falsos, a adorar en los montes, en los lugares altos, a adorar a los Baales. Aprendieron todas esas malas prácticas que hacían los egipcios. Y por eso Dios tuvo que sacarlos al desierto para que aprendieran la verdadera adoración a Dios. Y tú recuerdas que cuando el Señor iba a tener un encuentro especial con ellos, como ellos insistían en usar joyas, en usar collares, en usar tantas cosas, el Señor le decía a Moisés, dile al pueblo que se aparte de las joyas, que se purifique, para entonces el Señor así tener un encuentro especial con ellos. El pueblo de Israel iba a ser ese ejemplo a las demás naciones. Todo el mundo iba a conocer acerca de lo que es no adorar dioses falsos, cómo es la alimentación, cómo es la vida en general de un verdadero hijo de Dios. Lamentablemente, la iglesia primitiva, aunque comenzaron con buen pie, ellos se prostituyeron. Y el Señor le llama a esa primera iglesia, que era una iglesia pura, le llama la gran ramera, le llama la prostituta. Y nos describe el Señor en su palabra. Aquí en Apocalipsis 17:4 nos habla acerca de esa iglesia que se prostituyó. Por eso es que tú y yo tenemos que cada día estudiar la palabra con ahínco, ver realmente si nosotros estamos haciendo malas prácticas delante de Dios, ver que tú y yo estamos adorando, ver si estamos agradando o desagradando a nuestro Dios con nuestros actos. Miremos lo que dice aquí en Apocalipsis 17:14 acerca de esa iglesia que se prostituyó. Nos dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro y piedras preciosas y de perlas y un cáliz de oro en su mano lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Como cristianos, tú y yo estamos llamados a ser diferentes. Tú y yo no podemos tener nuestro corazón
puesto en esas cosas vanas que nos corrompen, en lo que es el oro, la plata, que son cosas que por las edades hemos visto que lo que han traído a este mundo es desgracia, que han traído sangre a este mundo. Muchas veces tú y yo estamos tan apegados a esas cosas que no sabemos que le estamos abriendo puertas al enemigo. Estamos abriéndole puertas al diablo. Sí, así es. ¿Por qué? Porque tú y yo, cuando no somos cristianos y nos hablan de que busquemos de Dios, inmediatamente nos viene a la mente, ay, pero si yo me entrego a Dios, a lo mejor voy a tener que dejar mis aretes, a lo mejor voy a tener que dejar mi cadenita, y voy a tener que dejar todas esas cosas que yo uso. Siempre pensamos en eso. Yo recuerdo cuando yo me convertí, inmediatamente yo pensé, ay, yo no quiero dejar mis aretes, ay, yo no quiero dejar mi cadena, porque eran cosas que yo las adquirí, que quizás me las regaló un familiar y así, y yo estaba apegada a esas cosas sin darme cuenta que yo estaba despreciando la salvación tan grande que Dios quiere darme o quería darme en ese tiempo y que ahora puedo disfrutar como hija de Dios, como hija fiel. Y yo me despojé de esas cosas y me atreví a ser diferente, porque como hijos de Dios tú y yo tenemos que ser diferentes. Entonces, estudiando la palabra de Dios, me pude dar cuenta de cómo esas prácticas desagradan a Dios. Estoy yo alabando y adorando a Dios como a Él le agrada. Estoy yo haciendo las cosas como Él se siente bien conmigo. O yo llevo una religión donde me siento bien yo, sin importar cómo se sienta Dios. Puede ser que con mi forma de yo adorar, a lo mejor le esté provocando náuseas a Dios. Ojalá el Señor que cuando nosotros lo adoremos, el Señor se agrade. No diga, no, basta, Edwin, ya deja de estar hablando así como hablas. No quiero que sigas hablando. O no sigas haciendo esas cosas. Porque me da dolor de estómago y todo eso. O sea, las lecciones, hermanos, son objetivas. Y en este tiempo, cuando ya los tiempos están terminándose, es verdaderamente importante que nosotros nos analicemos individualmente cómo estamos adorando a Dios, cómo estamos adorando y en dónde estamos adorando a Dios. ¿Crees tú que Dios se siente agradado con el tipo de adoración que tú le estás dando? ¿En verdad estás llevando la vida de devoción que Dios requiere de ti? ¿O estás honrando al oro, la plata, las piedras y todas esas cosas que son corruptibles, según nos dice la palabra de Dios? Y yo pensando que si Dios hubiera querido que nosotros usáramos anillos, usáramos aretes, usáramos tantas cosas, a lo mejor cuando tú y yo nacimos hubiéramos venido con 2 hoyitos para ponernos esas prendas, ¿verdad que sí? ¿Has pensado tú en eso? Eso es tremendo. Dios es un Dios celoso. Cuando Dios te dice a ti que tu adorno sea sencillo, sin adorno ni de oro, ni de perla, ni de vestidos lujosos, sino que si eres mujer, que vistas y uses las cosas como mujeres que profesan piedad. Dios lo hace para protegerte, porque yo misma he sido testigo, he visto a donde yo vivía en Santo Domingo, cómo a una señora un día incluso le arrancaron las argollas delante de la gente, y a muchas gentes por andar con sus cadenas, por andar con sus cosas, por andar con cosas de mucho valor, la vida le ha sido arrancada. Entonces, el Señor siempre nos dice a nosotros las cosas antes, para que tú y yo seamos inteligentes y sepamos cómo vivimos. Los anillos y los aretes, las cadenas, con esas cosas, el diablo te encadena. Sí, con el brazalete te abraza. Sí, con el brazalete dice, déjame abrazar a este. Esas son cosas mías. Realmente, yo poniéndole un poquito de jocosidad al tema. Pero, en verdad, si te pones a pensar,
son cosas que no son necesarias, no son necesarias. Ahora tú utilizas un reloj, si no tienes celular para ver la hora o no la estás mirando por otro lado, un reloj es una prenda de vestir que es necesaria para uno estar pendiente del tiempo. Pero en este día quiero decirte que pienses en eso, en todo lo que hemos hablado acerca de los ídolos, de esos ídolos que son ídolos mudos. Piensa bien, medita. ¿Tú recuerdas cómo Nabucodonosor erigió una estatua gigante? Él quería que todos adoraran esa estatua. Y esa estatua era una inmensa estatua de oro. Él quería que todos se postraran. Y todo el mundo se postró delante de la estatua, menos 3 jóvenes que estaban sirviendo al Dios verdadero. 3 jóvenes que ni el oro ni la plata, ni nada corrupto de este mundo les llamaba la atención. Y sabías tú que muchas veces nosotros, por estar apegados a las joyas, a las prendas y a esas cosas que son corruptas, le abrimos puertas al diablo? Si tú te fijas en esta imagen que te voy a mostrar, esta imagen está llena de joyas. Es una virgen, una supuesta virgen que utilizan en la brujería y que representa al Dios que quizás esa virgen adoraba, que era al Dios Sol. Esa virgen es llamada la Virgen de los Dolores. Algunos la tienen como una santa que los ayuda cuando quizás tienen algún dolor, pero también se llama Metresili. La usan los medium, esa gente que hacen brujería, que hacen esas cosas de hechicería, utilizan a esta mujer o esta imagen de esta supuesta santa llamada Metresili. Obsérvala y te darás cuenta de algo. ¿Viste cómo está? Llenita de cadenas, de joyas, tiene anillos en los 10 dedos. Está haciendo bastante promoción ella a lo que es el uso de las joyas. Ella está honrando al sol. Si tú te pones a fijarte en las cadenas, son redondas y tienen siempre imágenes. Los anillos son redondos también y también siempre tienen alguna imagen. Es muy difícil que una persona use un anillo pelado que no tenga ninguna cara o ningún detalle. Esas son las cosas que Dios nos quiere que tú y yo tengamos en cuenta, que son imágenes mudas, como dice la palabra de Dios. Y tú y yo, sin darnos cuenta, estamos abriéndole puerta al enemigo. Estamos honrando al sol. Porque si te fijas, son redondos como el sol. Todas esas cosas fueron impuestas por Nimrod. Nimrod honraba al sol. Para Nimrod, el sol era su Dios. Así es. Y tú muchas veces, sin darte cuenta, por estar usando esas cosas, también estás honrando al sol. Así. Espero que ninguna de estas cosas te impidan crecer espiritualmente. Que el Señor te ayude a meditar en estas cosas, que puedas dejar lo que tengas que dejar, que tengas que enterrar lo que tengas que enterrar, que eches a la basura lo que tengas que echar, pero empeñate en servir a Dios como Él se merece. Verdaderamente vale la pena servir al Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos, nuestro Dios, el que siempre va delante de nosotros como poderoso gigante, el que tú y yo no tenemos que cargarlo nunca. No, claro que no, sino que solamente le damos la oportunidad de que obre en nuestro favor y Él está ahí siempre dispuesto a acompañarnos, a ayudarnos, a aconsejarnos, a sostenernos y que nos sostiene hoy, que nos dé el alimento, que nos dé el vestido, que nos da lo que tú y yo verdaderamente necesitamos como hijos de Dios. Recuerda que solamente Él es digno de toda gloria, honor y alabanza. ¡Aleluya!